Perlas del libro de Jonás. ¿Alguna vez, cuando usted ha estado sumamente enojado, se ha puesto a orar? Es normal, frecuentemente la persona cuando está triste ora, pero cuando está enojado no suele hacerlo. ¿Le ha sucedido a usted? Y si le sucedió, ¿qué pasó? Jonás nos enseña realmente cosas muy ricas en relación a la oración. Jonás ora desde el vientre de un pez. Jonás ora estando sumamente enojado. Gracias te damos, Dios, porque nos permites en esta ocasión meditar en las perlas del capítulo 4 del libro de Jonás. ¿Qué podemos aprender, Señor, en este capítulo? Estamos abiertos, estamos dispuestos a ser enseñados por ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El capítulo 4 del libro de Jonás nos habla acerca de el enojo del profeta. El profeta está muy enojado, está muy disgustado. Como mencionamos en el primer capítulo, Jonás es un profeta muy peculiar, muy particular. Es único. No recuerdo haberme encontrado con un profeta como Jonás o con un evangelista como Jonás. Jonás ha sido enviado a Nínive, ha cumplido con su misión, ha predicado, y como resultado de su prédica, todo el pueblo se ha arrepentido, incluidos los gobernantes. En lugar de celebrar, en lugar de alegrarse, como suelen hacer los evangelistas, Jonás está enojado, está molesto porque este pueblo se ha arrepentido y como respuesta a su arrepentimiento Dios los ha perdonado. Raro, ¿verdad? Extraño. Sí, parece extraño, pero saben, nosotros actuamos según cómo pensamos. Hay iglesias en las cuales hay bautismos, una persona lleva muchas almas a los pies de Cristo y otra persona que suele dar estudios bíblicos y que no puede llevar almas a los pies de Cristo está celoso. Sucede, suele suceder. Hay quienes cuando dan estudios bíblicos y llevan personas a los pies de Cristo se sienten allí como hinchados. Sucede, suele suceder, orondos, ¿no? Hasta llegan al punto de la soberbia, como quien dice yo puedo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. La versión Jerusalén nos dice, Jonás se disgustó. Fue mal para Jonás, gran mal, dice una traducción literal de este primer versículo. Y oró a Jehová y dijo, estaba enojado, estaba molesto, y en esta condición ora a Jehová. Este capítulo 4 muestra un notable contraste entre la impaciencia del corazón humano y la longanimidad de Dios. Jonás estaba más que disgustado, estaba muy indignado porque Dios se arrepintiera del mal que había prometido hacer en Nínive. En vez de regocijarse porque la gracia de Dios había perdonado a los arrepentidos ninivitas, permitió que su orgullo egoísta y pecaminoso resistiera ese hecho. Creyó que, al no cumplirse lo que había predicho, sería considerado como un falso profeta. Para él, su reputación, en cierto sentido, le preocupaba mucho. ¿Qué dirán de mí? Mi prédica es falsa. Pero no sé si Jonás lo tenía en mente o no lo tenía en mente. Los castigos,
la consecuencia final del pecado, la muerte, está supeditado a la respuesta que haga el pecador al llamado de Dios. Ese llamado es el arrepentimiento. Jonás estaba enojado porque Dios no había castigado a los malos. Hay mucha gente que cree que los malos deben sufrir. No conciben la idea de que a los malos les vaya bien. Según ellos, según su razonamiento, los malos deben sufrir porque son malos. ¿Qué dice Jonás en su oración? Dice: oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Te conozco, sé cómo eres, por eso me fui a otro lugar, por eso no quise ir a predicar a los de Nínive. ¿Por qué? Porque si les predicabas, si se arrepentían, tú les ibas a perdonar, porque tú eres un Dios clemente y piadoso. Eres tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Miren el enojo de Jonás. La misericordia de Dios con los ninivitas enfureció a Jonás. La misericordia divina le había protegido la vida cuando él fue desobediente, pero se puso celoso cuando Dios extendió esa misma misericordia a otros. Ese enorme pez que tragó a Jonás fue resultado de la misericordia de Dios para con Jonás. Y aquí vemos una constante en la personalidad de Jonás. Es como aquellas personas que se alegran cuando reciben bendiciones y se molestan cuando otros reciben bendiciones. Siempre quiero para mí, pero no quiero que a los demás les vaya bien. Que a mí me vaya bien. Si al otro le va bien, entonces me siento mal, me enojo. En Jonás no había aquello de hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. No, él creía que los malos deben sufrir. Y aquí encontramos otra perla más. Jonás se enoja con Dios por cómo es Dios. No le gusta cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Dice: clemente, piadoso, tardo para enojarse, grande en misericordia y que se arrepiente del mal. Cambia. Ya no envía los castigos cuando hay arrepentimiento de por mal. No, arrepentimiento de por medio. A nosotros nos suele suceder. Nosotros somos como Jonás generalmente. Y les explico por qué. Nos enojamos porque las personas son como son. Queremos que las personas sean como nosotros queremos. Nos enojamos porque las personas no hacen las cosas como nosotros queremos que lo hagan. Y entonces nos sentimos mal, nos molestamos y hasta podemos llegar a extremos. Hasta rompemos relaciones porque las personas no piensan como nosotros, no hacen como nosotros. ¿Se dan cuenta que hay mucha similitud entre la actitud de Jonás y el nuestro? Mucha gente sufre porque la persona actúa de una forma distinta a como espera. Y suelen decir: si hicieras de esta manera, yo me sentiría bien. Si tú fueras así, yo me sentiría bien. Y Jonás le está diciendo eso a Dios. Si tú fueras Dios como yo sería feliz. Pero en cambio tú eres clemente, piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia. Qué mal Dios, así no está bien. Hay que castigar al malo, hay que castigar al pecador. Solemos hacer eso nosotros. Así es que quienes creían que Jonás es malo, es bueno que nos miremos también para adentro y aprendamos de esta gran perla.
Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Quítame la vida. Qué interesante, ¿verdad? Estaba tan enojado. Su enojo era tal que prefiere morir. ¿Y por qué prefiere morir? Porque Dios no es como Él quiere que sea. Y en las relaciones interpersonales sucede esto. Se enojan, pelean porque la otra persona no es como uno quiere que sea esa persona. ¿Ya? Quítame la vida, estoy molesto, estoy enojado. ¿Para qué voy a vivir? Porque mejor me es la muerte que la vida. Cuán diferente el pedido que le hacía Jonás a Dios del que le hizo Moisés. Este, con verdadero espíritu de abnegación, estuvo dispuesto a que su nombre fuera borrado con tal que su pueblo pecador pudiera vivir. Jonás se entregó a un completo desánimo. No pierdas de vista, Jonás está enojado porque Dios no es como él. Y nosotros solemos enojarnos con las personas porque no son como nosotros somos. Y el enojo de Jonás nos hace recordar a esas personas impulsivas que no son capaces de controlarse. Bueno, quiero morir. ¿Y qué le dice Dios? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Miren la pregunta que le hace Dios. Le pide a Jonás que considere su actitud. Le pide a Jonás que responda a esa pregunta, que reflexione. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y ahora Dios le va a dar otra lección a Jonás. Ya le dio una lección con lo del pez. Ahora le va a dar otra lección. En este caso ya no es un pez. Ahora es una calabacera y después es un gusano. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Jonás había orado enojado, le había dicho a Dios lo que piensa, y ahora fue y se puso allí en una parte alta, como una especie de espectador en primera fila, para ver qué sucede con los ninivitas. ¿Ah? Para ver qué sucede con ellos. ¿Por qué? Porque Jonás, recuerden que está enojado. Y la ira de Jonás provenía del egoísmo y no de una noble indignación como la que le impulsó a Jesús a expulsar a los cambistas del templo. Por su precipitación el profeta se despojó de una gran bendición. Perdió. Cuando nosotros actuamos en contra de la voluntad de Dios, perdemos mucho. Y entonces ahora va al oriente, hace una enramada, quiere ser el espectador. ¿Cómo es que ahora Dios va a castigar a este pueblo? Él tenía la esperanza de que Dios se rectifique y que Dios sea como él y dé su merecido a los ninivitas. ¿Por qué está enojado Jonás? Porque Dios no es como él es. ¿Por qué nos enojamos nosotros con las otras personas? Porque las personas no son como nosotros somos. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Jonás está en lo alto, con una vista privilegiada a la ciudad de Nínive, esperando que Dios la destruya, pero su enramada no lo protegía del calor. Y ahora Dios hace algo milagroso. Dice, preparó Jehová una calabacera. ¿Ah? Una planta. Y esa planta creció de noche a la mañana. Creció sobre Jonás y se hizo una sombra. ¿Y qué pasó con Jonás? Se alegró. Se alegró.
Su malestar se le fue, su enojo se le fue. Dios me está bendiciendo. Si Dios me ha escuchado, ¿no? Y sigue esperando que los ninivitas sean destruidos. Sigue allí, a lo alto, como observador. ¿Nos sucede a nosotros? Tenemos ciertas ideas y cuando nos suceden algunas cosas buenas, Dios permite algunas cosas buenas, llegamos a creer que esas actitudes equivocadas están siendo aprobadas por Dios. Y ahora Dios va a hacer algo que va a irritar una vez más a Jonás. Es como aquel que le está probando, ¿no? Lo va probando. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios ahora preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. ¿Con cuánta frecuencia en la experiencia humana, ¿no?, sucede esto? Cuando un nuevo día de gozo y alegría parece estar por despuntar, se presenta el gusano de la desgracia o del dolor para convertir la esperanza en desesperación. Parecía que este día iba a ser bueno, pero se convirtió en un día malo. Apareció el gusano. Nos gusta que aparezca repentinamente la calabacera, pero no nos gusta que aparezca el gusano, el cual hirió la calabacera, se secó la calabacera de un momento a otro. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano. Miren, Dios prepara la calabacera, Dios prepara el gusano, Dios prepara ahora el viento solano. El viento solano se dice que es uno de los vientos más terribles que pueda haber. Recio, ¿no?, abrasador, sofocante. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte. De Jonás constantemente, cada vez que hay un problema, desea la muerte. Cada vez que algo sucede que no es como él quiere, prefiere la muerte. Deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Es usted como Jonás? Cada vez que hay problemas, piensa en morirse, piensa en la muerte. ¿Para qué vivo? Mejor no debo vivir. Jonás estaba siendo golpeado, una vez más sacudido, a ver si reacciona, ¿no?, a ver si entiende. ¿Por qué Jonás estaba en ese lugar? ¿Debía estar en ese lugar? ¿O debía estar celebrando con los ninivitas allí en la ciudad, debajo de un techo, y con seguridad que le iban a dar cobijo a Jonás, porque había predicado y su prédica había sido creída? Pero no, él está en lo alto y ahora está sufriendo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que él haga como él quiere. Y ahora Dios le está dando una lección. A veces nosotros nos ponemos en lugares, en situaciones que nos acarrean problemas, que nos acarrean dolor. No debiéramos estar en ese lugar. Jonás no debería haber estado en ese lugar, pero él quería estar en ese lugar. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Estoy enojado, estoy molesto. Se alegró, se regocijó cuando la calabacera creció de un momento a otro. Y ahora está enojado porque vino un gusano y secó la calabacera. Y encima del gusano viene el viento. Y este viento hirió a Jonás. Sentía que se moría. Y Dios le dice, ¿tanto te enojas? Como quien dice, bueno, pues ¿qué haces aquí? No debes estar aquí. Recuerda
que a veces nosotros nos ponemos en lugares y en situaciones donde no debiéramos estar. Y Jonás estaba en un lugar donde no debería estar. Nos exponemos al sufrimiento en vano. Esa es una lección que hay que sacar. Y recuerda las veces que has sufrido. Y en muchas de ellas suele suceder porque vamos a lugares donde no debiéramos estar. Y aquí Jonás está sufriendo. El sol es abrasador. El viento es terrible, sofocante. Y está una vez más enojado. Y está enojado, ¿por qué? Porque Dios no hace como Él quiere que se haga. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Tuviste lástima. Jonás, el airado y despiadado profeta, estaba dispuesto a compadecerse de una baladí calabacera de poco valor y a preservarle la vida, aunque no lo había demandado trabajo ni esfuerzo, pero no estaba dispuesto a mostrar la misma consideración con los habitantes de la gran ciudad de Nínive. El Señor dijo: tú tuviste compasión de la calabacera, por lo cual tú no has sufrido ni la hiciste crecer. Jonás estaba airado cuando Dios no destruyó a los ninivitas y enojado cuando Dios permitió que se secara la calabacera. ¡Qué distorsionado sentido de los valores! A Jonás le importaba más la calabacera que los ninivitas. ¿Entendió Jonás la lección? ¿Aprendió? Jonás daba mayor valor a la calabacera que a las personas. Y eso está sucediendo también en nuestros días. Es bueno cuidar de los animales, como es bueno cuidar de las plantas. Pero no podemos dar mayor valor a los animales que a las personas. Recuerde, es bueno. No es bueno maltratar a los animales ni las plantas. Pero no podemos darle mayor valor que las personas. Y esta es otra gran lección que podemos aprender de esta parte del libro de Jonás. A Jonás le dolía que se secara la calabacera, porque le era útil, pero no le dolía que un pueblo pudiera ser destruido. Dios ha dado su vida por cada una de las personas, por los seres humanos. Ha derramado su sangre por cada uno de los seres humanos. Y ahora Dios le dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. No saben discernir. No tienen conocimiento entre el bien y el mal. Hay muchos pecados que se cometen por ignorancia. Y el libro del Levítico habla mucho acerca de los pecados de ignorancia. Y esto estaba sucediendo con Nínive. Y el pueblo de Dios, que había sido llamado para hacer luz para ellos, para enseñarles a discernir entre lo bueno y lo malo, no había cumplido su misión. Y ahora, entre la prédica de Jonás, este pueblo aceptó a Dios, se arrepintió de sus pecados. ¿No tendré yo piedad de Nínive? Si Jonás consideraba un enemigo a los de Nínive, si Jonás consideraba a los de Nínive como personas que no eran dignas de vivir porque eran terribles, recordemos este mensaje. Dios también ha muerto por esas personas.
Dios también ha muerto por aquellas personas que consideramos malas, que consideramos que no merecen vivir. Por ellos también ha muerto y a ellos también busca que llegue el mensaje. Dios tuvo compasión de Nínive, como tuvo compasión de Israel, como tuvo compasión de los judíos, como tiene compasión de cada uno de nosotros. No te enojes con Dios porque no es como tú eres. No te enojes. No des mayor valor a las plantas o a los animales antes que a los seres humanos. Alégrate cuando un pecador se arrepiente. Y sobre todo, permite que el Señor te enseñe estas grandes lecciones y que podamos nosotros como Jonás ser predicadores exitosos, predicar la palabra de Dios y alegrémonos cuando un pecador se arrepiente. Que Dios te bendiga. Amén.